Grabando. Hola y bienvenidos a Ciencia más Arte. Es un espacio que invita al diálogo entre científicos y artistas chilenos, en el cual se comparten experiencias, disciplinas, contingente y conocimiento, en el marco de una conversación amena y distendida, pero no menos profunda. Este espacio está producido por Towards Agency, Nexos Chile USA y Fundación Dicta. Mi nombre es Sergio Torres, soy productor de cine y música y creador de Ciencia más Arte, y en esta ocasión seré moderador entre nuestros invitados. Hoy nos acompañan por el lado de los científicos Daniela Flores, quien es la coordinadora general de Dicta, y también es doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, licenciada en Ciencias Mención Biología de la Universidad de Chile, con un diploma de Filosofía de las Ciencias Mención Sistemas Complejos, y docente de Biología de dicha universidad también. Daniela tiene experiencia y formación en investigación científica en áreas de biología evolutiva y biología del desarrollo. Experiencia en microscopía de fluorescencia y microscopía confocal. Y en divulgación científica a partir de generación de actividades didácticas y de la elaboración de equipos científicos caseros junto a niños y jóvenes. Daniela también tiene un gran interés por la música, la pintura y el dibujo, y por integrar el arte en la ciencia. Se ha desempeñado como cantante lírico en distintos coros de Chile y ha participado en instancias de arte y ciencia. Por el lado de los artistas nos acompaña Vicente Manzano, que es un cineasta, el cual se ha desempeñado como director, productor, guionista y editor de diferentes formatos audiovisuales como cortometrajes, tanto ficción como documental, así como también en videos musicales. Vicente es fundador de la productora Chovy, que está radicada en Los Ángeles, California, y la cual está enfocada en crear contenido comercial, generar videos musicales y también películas. Sean bienvenidos, chicos. Desde ya, darles muchas gracias por su voluntad e interés de ser parte en Ciencia más Arte. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Es genial. Hoy día vamos a hablar o vamos a tener como tema de fondo evolución. Evolución de uno mismo, evolución de la ciencia, de los procesos creativos, del arte, etc. Y partamos al tiro definiendo, Daniela, ¿qué es un proceso evolutivo para ti? Uy, qué difícil pregunta. Primero, antes que partir, te quería dar las gracias por la invitación. Encuentro súper interesante que se hagan este tipo o sea, que se organicen este tipo de instancias en donde se encuentren personas de distintas áreas, de áreas tan separadas que de todas formas igual tienen puntos de convergencia. Y también quería hacer una aclaración, porque en la presentación dijiste que yo era doctora en Ecología y Biología Evolutiva, y estoy haciendo un doctorado ya, entonces todavía no soy doctora, pero como para todavía no he llegado a ese nivel, pero estoy en el proceso evolutivo de serlo. Bueno, en fin. Y ahora partiendo por tu pregunta, es súper interesante la pregunta de qué es un proceso evolutivo, porque de partida, para mí es súper difícil pensar en un proceso evolutivo. O sea, si tú me preguntas directamente qué es un proceso evolutivo, yo pienso rápidamente en mi área, en el área de la biología, ¿sí? Y yo específicamente estoy haciendo un doctorado en ecología y biología evolutiva. Me encanta la evolución, ¿ya? Me encanta como pensarnos, incluso nosotros, pensarnos como en constante proceso, porque nosotros estamos en constante proceso, siempre hay cambios acá que se dan en los organismos vivos, que nosotros no los percibimos, pero que son cambios evolutivos que no se perciben mucho y que obviamente hay otras evidencias de la evolución que sí se pueden percibir, pero que son cosas que han ocurrido millones de años, como por ejemplo cuando de repente se encuentra un fósil, y ese fósil obviamente son evidencias de que ha ocurrido una evolución, pero obviamente nosotros vemos el resultado final, no percibimos la evolución como pasa en ese tiempo, porque obviamente cuando hablamos de evolución, por lo menos en evolución biológica, de organismos tan complejos como nosotros, lo vamos a percibir, nos vamos a dar cuenta de eso en gran cantidad de tiempo, miles o millones de años, ¿sí? Así que, no sé, proceso evolutivo, a ver. Primero, de partida, por lo menos en biología, la evolución se entiende como un cambio, como el cambio, por ejemplo, en nuestro genoma, en nuestra constitución genética, y también eso está asociado a los procesos que esos genomas, porque cuando nosotros hablamos de genoma, por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, harto se ha hablado del ADN, del ARN, y eso son moléculas muy pequeñas, pero que son como nuestro código, así como las computadoras, por ejemplo,
funcionan en base a código binario, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro código, que en vez de ser binario, tiene como 4 bases nitrogenadas, por así decirlo, ¿ya? Y dentro de esas 4 bases, que son nuestro código, se pueden generar distintas combinaciones, y esas combinatorias son leídas de cierta forma por nuestras células, ¿ya? Entonces, al ser leídas, generan otros procesos, ¿ya? Celulares, por ejemplo, no sé, pues otros procesos que ocurren dentro de la célula en base a la lectura de esos códigos, o incluso más grandes, como por ejemplo la interacción entre las células, o ya la interacción entre nuestros tejidos, o los procesos sistémicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo como más fisiológicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de evolución, hablamos de esos cambios, de esta capacidad que tienen los organismos biológicos de cambiar, que esto se ve asociado a un cambio en el material genético, en el ADN, por ejemplo, pero también en un cambio en los procesos que sustentan ese organismo biológico, esa célula, por ejemplo, o un organismo como nosotros. Pero la evolución no es simplemente una adaptación. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la cordillera, nosotros nos estamos adaptando a un nuevo clima, nos adaptamos a nuevas condiciones. Eso es una adaptación, pero que ocurre en el corto tiempo, ¿ya? Pero cuando hablamos de evolución estamos hablando que esos cambios son generacionales, o sea que de una u otra forma van tomando un curso y van generando como líneas de bifurcación, en que después de un tiempo una línea toma un destino como de especie y otra línea toma un destino de otra especie, ¿cachai? Entonces son como cambios, pero no inmediatos, pero que se van direccionando a futuro. Y eso permite que las especies, por lo menos las especies biológicas, vayan divergiendo entre ellas, ¿ya? Entonces eso es como lo que se entiende como evolución, un proceso pero que ocurre a largo plazo y generacionalmente. ¿Ok? Y obviamente hay muchos mecanismos ahí más biológicos específicos que yo creo que no es importante como hablarlo, pero yo creo que es bonito, por lo menos a mí me encanta, siento que la biología para mí, o esa forma de entender esto, la evolución, es algo que yo aplico en muchos ámbitos, porque, por ejemplo, esta idea de pensar en un árbol, que hay ramas que se van difractando, que es como biológicamente muchas veces se muestra la evolución, ¿cachai? Gráficamente. Incluso uno lo puede pensar para los procesos de la vida de uno, pues, como de repente ya, no sé, estoy en mi enseñanza media y de repente tuve conocimiento de una área y esta área cambió mi percepción de las cosas y me llevó como para este camino o para otro, ¿cachai? Entonces yo siento que en verdad esa idea como evolutiva es extrapolable a muchos procesos, pero y que son cambios que van definiendo después líneas, linajes, ¿ya? Y que son cambios importantes, pues, como por ejemplo, no sé, pues yo pensaría que de repente, no sé si me voy a descarrilar un poco, ahí tú me puedes direccionar más, Vicente, pero simplemente para tirar una idea, yo pienso que por ejemplo en el mundo de las artes de repente eh, pasa que hay un cambio mínimo, año a año, pueden haber cambios mínimos, tendencias, como adaptaciones que pueden ir ocurriendo año a año, pero eso van definiendo periodos, como periodos evolutivos de cierta forma, porque por eso mismo de repente surge un impresionismo, Claro, la el vanguardia. expresionismo, claro, periodos de vanguardia que pueden ser como explosiones evolutivas, algo así, y yo creo que se puede encontrar como hartos puntos de convergencia ahí entre, como homologías, no, analogías, entre como lo que ocurre en la biología con algunos procesos que ocurren, por ejemplo, en las explosiones artísticas o algo así. Precisamente eso, Vicente, que te quería caer a ti la pregunta, ¿cómo ves tu evolución desde la parte, por supuesto, propia como artista, pero también dentro de tu trabajo? ¿Cómo evoluciona una idea? ¿Cómo creo? ¿Cómo nace en ti? Etcétera, en comparación a lo que dice la Dani. Claro. No, estaba muy lindo lo que decía y el ejemplo del árbol, como que pensaba todo el rato en eso mismo. O sea, el proceso evolutivo creo que en el arte se puede ver, en el cine se puede ver de muchas maneras, de muchos puntos de vista, como que partiendo por el proceso evolutivo de estructural, como un poco de donde se gesta la idea, el guión, de producción, se filma, lo que falta filmar, se edita, se produce, se hace, se empaqueta, se distribuye, se ve, todo ese proceso evolutivo que dentro de ese mismo proceso puede ir cambiando mucho y uno puede partir con una idea inicial que puede terminar, dependiendo de la persona o la productora que esté haciéndolo, se puede ir para cualquier lado.
pero mirándolo como de allá más del punto de vista como personal, como más de cine como más artístico, no sé, no necesariamente cine de entretención, eh, creo que ahí se va linkeando con el proceso evolutivo personal y creo que ahí está súper interesante como uno ve, porque al final el arte es una expresión de uno mismo, de lo que quiere sacar, lo que quiere expresar al mundo, el cine de autor, entonces es como lo que más me gusta a mí personalmente. Eh, es muy entretenido ver cómo se va linkeando a tu propio aprendizaje, entonces como miras para atrás y ves tus trabajos anteriores y cómo aprendiste y luego tu conciencia se va expandiendo, vas aprendiendo diferentes cosas y el siguiente trabajo se explora diferentes cosas y así como que tú vas viendo, puedes trazar una línea, un árbol así evolutivo tuyo de cómo tu cabeza fue cambiando y eso se me hace muy interesante. Personalmente como que ahora me tocó recién, ahora estoy en Chile, me tocó hace 2 meses filmar un cortometraje en el sur para el Eclipse, y ese personalmente fue como que también claro, un claro reflejo como de mi evolución este año de pandemia, como lo que yo aprendí en mi espiritualidad, en mis desarrollos personales, en mi psicología, y cómo lo apliqué, que lo aprendí para mi vida, y luego cómo lo apliqué en el proceso creativo, y cómo vi como el corto, aquí voy a unir los dos puntos de vista que partí de cómo empecé a gestar de una manera muy poco controladora, como sin tener muy claro todo, como dejando, teniendo una guía, teniendo un guión, pero dejando como ciertos espacios abiertos para, para como, Daniela, para que se permitan esas ramificaciones, como que busquémoslo. Y así fueron dando muchas cosas y el producto final, o sea, bueno, todavía me falta editarlo, que todavía es otra parte donde se puede ir para cualquier otro lado. Eh, Creo que es importante estar como súper consciente y abierto a esas ramificaciones, porque creo que ahí es donde se da algo interesante, cuando uno crea algo como intuitivo y está como atento a esos como descubrimientos científicos o artísticos que pueden haber en un proceso y no quedarse como cegado como no, pero es que esto fue lo que yo tenía intencionado hacer al principio y esto tiene que ser. Y eso para mí como que refleja mucho la evolución personal, tanto personal como artística, y ahí es donde uno encuentra cosas creativas, innovadoras y vanguardistas que no salen del papel cuando uno está, tal vez sí, pero muchas de esas cosas innovadoras, artísticas salen así, cuando uno está abierto y dice, oye, mira, a ver si probamos esto y funciona, y hay un descubrimiento o se prueba algo nuevo, y creo que ahí está la evolución. Oye, Vicente, ¿y tú crees que ahora eso, este proceso que tuviste en este último, va a ser parte de lo que venga, de otros proyectos, le vaya a dar más cabida a eso? Evidentemente cada proyecto tiene su naturaleza, así que un estudio te exigen fecha y todo, pero tú lo vas a empezar a tomar como parte de, o sea, ¿te sirvió esta experiencia? ¿Vas a sumarlo? ¿O fue la experiencia porque tuviste la facultad de hacerlo, la libertad de hacerlo, y no se le No, exigiría a otro proyecto, por ejemplo? totalmente, claro que sí. Todos los proyectos son distintos, depende si son personales, si no son personales, si son más artísticos, son más algo más comercial o algo más estructurado, pero si tenéis la libertad y es un proyecto personal, me, me encantó crear de esa manera y es un lujo y es muy entretenido crear súper abierto, con la intuición, guiándose por la intuición y diciendo esto sí, esto no, y como que también te estresáis menos igual, pues, si al final Me imagino. el proceso creativo igual es un estrés y tratar de controlar todo es súper estresante y no sé, en ese sentido yo creo que hago el link, Daniela, con el proceso científico, yo creo que también es súper, me imagino que debe ser súper creativo en el sentido de que debe ser, me imagino, ¿no? Como probar muchas cosas, pero al mismo tiempo, de repente como experimentar de cierta forma y ver, de repente se descubren cosas que uno no tenía pensado descubrir, no, nunca se imaginó descubrir.
Sí, no sé Ay, si perdón, puedo Dani, contestarle a Vicente, sí, dale nomás, por favor. porque encuentro súper interesante eso también, porque sí, la verdad es que también yo creo que la ciencia tiene mucho de arte también, como en ese sentido, que en verdad hay muchas cosas que están protocolizadas. Ahí uno ocupa, por ejemplo, para hacer los experimentos de repente protocolos que ya están probados, pero uno se da cuenta que de repente los protocolos no funcionan con todo lo que, con todos los organismos, por ejemplo, que uno ocupa. Entonces, de repente hay protocolos, por ejemplo, que funcionan muy bien para ciertos organismos, pero uno precisamente ocupa otros. Entonces, no necesariamente los protocolos funcionan, entonces ahí uno tiene que alterar un poco los protocolos, uno se tiene que poner creativo igual. Y a mí, honestamente, a mí eso es una de las cosas que más me gusta, porque me encanta como sentir, a pesar de que uno obviamente quiere tener el resultado, uno, por ejemplo, parte con una hipótesis, uno parte con una idea de acuerdo a los antecedentes que uno lee en la literatura, por ejemplo, de lo que uno sabe, uno dice, de repente, uno piensa, bueno, este proceso probablemente en esta situación, en este contexto, en este organismo, va a generar tal resultado. Entonces, de repente uno diseña métodos experimentales para, alterando eso de la forma en que uno quiere, uno obtenga otro resultado que dé cuenta de que por ahí va el proceso, ¿cachai? No sé si se entendió bien, pero algo así funciona en la Sí, ciencia, ¿ya? No, total, es muy Y, parecido al cine, sí, claro, 100%. uno parte como con una hipótesis, una situación El proceso hipotética, creativo. pero ahí te das cuenta que a medida que uno va haciendo las cosas, a veces hay cosas que funcionan de la forma en que uno las predice y excelente, pero uno se da cuenta que a medida que uno va haciendo las cosas se va encontrando constantemente con limitaciones, con barreras, con cosas que no funcionan de la forma en que uno quiere. Entonces ahí es donde uno se tiene que poner creativo, po, y lamentablemente uno no logra fácilmente lo que quiere, pero por otra parte se hace bien entretenido, porque uno tiene que sentarse y decir, ¿qué voy a hacer para cambiar estas cosas, ¿cachai? Para diseñar un nuevo método, po. Para, por ejemplo, diseñar un nuevo protocolo. Por ejemplo, yo en este último tiempo igual he estado diseñando maquinitas, ¿cachai? Porque no hay precisamente, no sé, herramientas de adquisición de imágenes para justamente el tamaño de organismos que yo ocupo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo para obtener las imágenes que quiero obtener, yo diseñé toda una maquinaria con Arduino, por ejemplo, de robótica, para lograr eso. Entonces, es como si tú hubieras un objetivo y tienes que ir adaptando alrededor todo para lograr ese objetivo. Y eso yo lo encuentro demasiado entretenido. como una Es productora de agotador, cine. pero es entretenido. Es Claro, como cuando lo wow. lográis es como súper desafiante porque es como, bien, lo logré, ¿cachai? Entonces, sí, pues tiene muchas cosas en común, así es como muy artístico, muy creativo el proceso, ¿cachai? Dani, ¿y qué imágenes estás buscando? Lo pregunto porque yo sé que Vicente raya harto dentro de Ah, su obra, como con ese universo micro, hasta puede ser macro también, cósmico, planetario, y son contenido muy interesante el que hace Vicente, y lo pone en sus películas, a lo Kubrick 2001 cuando va por el sí, tiempo, todo eso no, Vicente lo tiene. Entonces, ¿qué tipo de imágenes estáis buscando? ¿Por qué llegar a eso? súper, o sea, yo he visto las imágenes, parte de los videos que tiene Vicente, me parecieron súper entretenidos, así como desde el punto de vista incluso biológico, para mí son puras formas biológicas, Wow. aunque quizás no lo hayáis pensado, pero como que hay hay ciertas formas, por ejemplo, o ciertas leyes, no sé, pues, de cómo se mueve, por ejemplo, la, la física a macro escala, por ejemplo, no sé, por los planetas, o de repente las cosas en la Tierra, producto de la gravedad, o por interacciones, por ejemplo, entre las mismas células, que hay mucha física que es común entre eso, entonces hace que de repente los movimientos sean muy similares entre sí. Pues de repente uno puede encontrar como analogías de movimiento muy similares, por eso mismo de repente un movimiento de célula o de ciertas moléculas en la célula, obviamente no irnos como al mundo cuántico porque eso es otra cosa, pero, pero es muy similar de repente al movimiento de las galaxias, o por ejemplo, no sé, pues las galaxias toman Claro. forma de espiral y también lo podemos ver en un caracol, etc. Entonces cuando yo vi las imágenes de Vicente, igual, claro, pues como yo inmediatamente empecé a imaginarme así como todo un mundo como microbiológico, súper entretenido. Interpretándolo de esa manera, Claro. claro. Qué Y, entretenido, sí. Es sí, que igual ahí yo como que de cierta forma, sin irme mucho, como que
me gusta, yo lo he linkeado más como mi arte hacia la espiritualidad y eso ya es otro tema, pero ahí también hay un gran link entre espiritualidad y ciencia, y como que eso es como para mí la geometría sagrada y un poco eso, y como yo juego también con la circularidad, y ahí como que he explorado eso y de cierta forma he llegado a cosas medias como científicas que digo, wow, esto parece una célula, como lo de los líquidos. Sí, po. Bueno, y contestando como lo que dijo Sergio, sí, porque ¿qué imagen estoy buscando? O sea, bueno, en el mundo de la ciencia, sobre todo en biología del desarrollo, uno se basa mucho en las imágenes de microscopía, pero hay variedades de herramientas de adquisición de imágenes. Por ejemplo, incluso solo el mundo de la microscopía es como un gran mundo, porque hay como dos grandes variantes de microscopio, una que es la microscopía óptica, que se basa en la luz que nosotros vemos del sol, así como en los rayos de sol, que vienen en todo un rango de ondas electromagnéticas, que ahí es donde encontramos los rayos infrarrojos, la onda ultravioleta, por ejemplo, los rayos X, todo eso son ondas electromagnéticas, y dentro de eso, dentro de todo ese pool de ondas, hay un rango que es más o menos pequeño igual, o sea, acotado, que son los rayos de luz visible. Y en esos rayos de luz visible es en lo que se basa la microscopía óptica, ¿cachai? Y hay otro tipo de grandes herramientas que también son de microscopía, que son las microscopía electrónica, que me imagino que han escuchado hablar también, que eso se basan en otra herramienta, porque se basan en los electrones, ¿ya? Así como que los electrones tienen como dos, o sea, como que se mueven, tienen este comportamiento de onda-partícula, y por lo tanto al moverse generan rayos, ¿ya? Y esas ondas generadas por los electrones son las que ocupa la microscopía electrónica. Y dentro de la microscopía óptica, ya quizás me estoy yendo por las ramas y No, ustedes me dale, tienen que dale, está decir, muy interesante. para, No, no, dale, dale. ya, dentro de la microscopía óptica, hay distintos también instrumentos, por ejemplo, cuando de repente el típico microscopio con el que probablemente ustedes han ocupado de repente, porque es uno que de repente uno tiene acceso en el colegio, claro, este microscopio que uno ve hace con los oculares, pero que tiene objetivos o lentes muy chiquititos, y por lo tanto uno puede ver ahí, por ejemplo, células, pero esos lentes son chiquititos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que te permite ver eso son cosas muy pequeñas, ¿ya? Y hay otros microscopios que si el lente, el objetivo es un poco más grande y te permite generar menor magnificación, menor aumento, te permite ver cosas un poquito más grandes, pero como que queda un poco ahí un rango medio difícil de observación, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una hormiga, nosotros no podemos ver muy bien con el ojo desnudo la hormiga, ¿sí? Porque es muy pequeña, pero si la ponemos en un microscopio que tiene un objetivo de 10 por o de 40 por, que es mucha magnificación, la vamos a ver muy grande. Entonces, yo por eso mismo, dentro de este gap, obviamente hay microscopios que nos permiten ver eso, pero hay unos microscopios específicos que se denominan confocales, que son microscopios que te van, por ejemplo, a ver, voy a ocupar algo muy sencillo. Ah, mira, qué buena. Tengo esto, así como va a ser lo más lúdico. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto es como un POSIT, ¿sí? Entonces, este POSIT que es 3D, pero este POSIT tú lo puedes mirar desde arriba, ¿cachai? Que es como si lo miraras así, y esto es lo que estarías viendo en un microscopio convencional, pero en un confocal lo que te permite es ir viendo en profundidad. Entonces te permite como sacar capa por capa, ¿cachai? Tú los vas viendo así, vas cortando, y después genera este cúmulo de capas que te permite generar la tridimensionalidad, ¿cachai? Wow. Entonces, esta idea de ver algo como del tamaño de una hormiga un poquito más grande, no existen estos microscopios confocales, ¿cachai? Es como muy difícil. Entonces, yo quiero estoy como diseñando cosas como para ir a ese rango, ¿cachai? De cosas no tan pequeñas, pero cosas tampoco tan grandes que las puedas ver con el ojo desnudo, pero que puedas ir barriendo capa por capa para hacer como reconstrucciones tridimensionales, algo así, ¿cachai? Oye, pero Dani, No ahí sé si quedó pones un claro. ejemplo. Sí, excelente. Espérate, ahí entra toda una fase de que si tú llegas a patentar algo, es otra industria que está siendo tu propia gestora y agente de cambio
dentro de tu propia industria científica, o sea... Sí, o sea, a mí me gusta mucho eso, ¿cachai? Pero igual, no sé, yo estoy recién averiguando todo este tema del patentar y algo así, porque más encima yo estoy trabajando ahora con Arduino, ¿cachai? Y Arduino es una herramienta, por lo menos Arduino, quizás hay otras herramientas más o menos similares, pero yo sé que Arduino es como una plataforma abierta. Entonces, no cacho mucho cómo es el tema del patentar, cómo se relaciona con toda esta industria que promueve la apertura al conocimiento, ¿cachai? Y de hecho mi idea es también siempre ir por esa línea, así como de la colaboración. De repente, claro, pues si se me ocurre algo extremadamente bacán, puede ser que lo patente, pero por mientras estoy como más en una etapa de experimentación, pues más como, me siento como más en una etapa de aprendizaje, ¿cachai? Oye, en base a eso mismo, hablaste de lo técnico de los lentes, no puedo dejar pasar, Vicente, preguntarte a ti también cómo influye en lo que tú filmáis los diferentes tipos de foco, los diferentes tipos de lentes que se ocupan, y como para qué se usan, porque yo he visto, no sé si la gente que nos está escuchando entiende que la cámara no solamente tiene un lente y se hace zoom in y zoom out, pero se pueden ir cambiando y da una perspectiva distinta. Como herramienta, ¿cómo se utiliza? No sé si tú tienes tus favoritos también, o cómo funciona eso técnico de una cámara. O sea, ahí se pone bien técnico y se puede hablar mucho rato, pero así como a rasgos simples, como que el lente al final es el ojo con el que eliges tú mirarlo. La cámara es como donde se registra y es súper importante, pero para mí es más importante los lentes. Y después como que qué dimensión eliges, si más abiertos o lentes más cerrados, por así decirlo, como simplemente la visión. Y eso va generando una sensación distinta, por así decirlo. Por ejemplo, o sea, tenéis desde como un 8 milímetros, que es como que casi un ojo de pez, hasta pues, un 300, o lo normal como un 80, que es bien cerrado. Y así como a grandes rasgos, eso genera diferentes, o sea, no simplemente para filmar algo más cerca o más lejos, genera diferentes como sensaciones y distorsiones en la imagen. Por ejemplo, si yo te filmo desde el mismo lugar a 1 metro de distancia con un 24, a ver lo mismo y después te filmo como que a la misma, o sea, como me echo para atrás y te filmo que se vea lo mismo también con un 50, tu cara se va a ver distinta, el fondo se va a ver distinto, el campo de foco cambia y como que eso también se puede usar creativamente. A mí me gusta usar mucho como lentes como más antiguos, más vintage, porque son más suaves y como que tienen un look un poco más parecido cuando graban digital, como a lo que es el film, y tiene como más esa estética, pero ahí en el mundo de los lentes tenéis de todo, o sea, tenéis los macro, que son como lo que vendría siendo algo cercano a un microscopio, como para que la distancia focal es súper cerca, se puede filmar algo a esto de distancia, y, y ahí te va un sinfín de herramientas, lentes largos, 300, para filmar la estrella o la luna o todas esas cosas. Me llamó mucho la atención, si te puedo preguntar, Daniela, como mencionaste, como registrar, microscopio para registrar rayos de sol o señales lumínicas, y sin tampoco ir mucho en la volada, pero me interesa mucho como también mencionaste de registrar algo que pueda registrar el campo electromagnético. No sé si eso es algo que tú sabes mucho o que si has visto gente. Yo he visto que hay una máquina que registra la energía del campo electromagnético. Eso se me hace muy interesante. Te quería preguntar eso porque cuando empezaste a hablar sin irme mucho, cuando empezaste a hablar de rayos solares, me acordé del tiro, el corto que estoy haciendo ahora. Tengo que animarle efectos especiales, unos seres de luz o seres lumínicos invisibles que los quiero hacer visibles. Y no sé, me interesa ver de repente si tenéis capturas, puedo verlas y me inspira, me da ideas como para inspirarse de algo real y no fantástico. Ya, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, la microscopía de fluorescencia funciona, o sea, cuando hablo, por ejemplo, que la microscopía óptica funciona con los rayos de luz, es porque ocupamos luz para ver. Onda, el típico microscopio que tú para ver pones algo transparente y por abajo entra luz, es un microscopio óptico. Pero, por ejemplo, dentro de esa microscopía óptica,
hubo como una evolución, así como llegando como o sea, como tratando de vincularlo con el tema anterior de la evolución, dentro de la misma microscopía hubo una evolución. Y una de ese tipo, o sea, una de esas cosas que salió dentro de esta evolución de la microscopía óptica fue la microscopía de fluorescencia. Y la microscopía de fluorescencia, básicamente, lo que hace es que funciona con luz, ¿cachai? Funciona, por ejemplo, con luz LED o con rayos láser, ¿cachai? Pero los dos son luz, los dos son fuentes de luz, ¿ya? Y lo que hace específicamente es basarse en un fenómeno de ciertas muestras que, por ejemplo, no sé, yo me imagino que han escuchado que hay ciertos organismos que son bioluminiscentes, y los organismos bioluminiscentes, o sea, hay mucha bioluminiscencia en la naturaleza, y la bioluminiscencia se basa, por ejemplo, en dos tipos de fenómenos, en la fluorescencia y en la fosforescencia. Por ejemplo, estas señales que nosotros vemos en la calle, que se ocupan así como para que los autos pasen y sepan dónde están, por dónde ir, por dónde moverse. Eso, por ejemplo, o las estrellitas que uno pone en el techo de repente, y a mí me encantan, en verdad, esos son fenómenos de fosforescencia, porque como que acumulan luz durante un tiempo y después quedan fosforeciendo durante un tiempo, ¿ya? Cuando uno les quita la luz, les quita la fuente de luz. Pero el fenómeno de fluorescencia es como más inmediato, porque tú le tienes que meter una fuente de luz a la muestra y se excitan en ese momento los electrones de la muestra y empiezan a emitir fluorescencia, pero tú le quitas la fuente de luz y ya dejan de fluorecer, ¿ya? Y hay muchas muestras biológicas, por ejemplo, que son fluorescentes, pues, y que se ocupan en biología. En donde, por ejemplo, si tú directamente con un láser o con luz LED, pero verde, tú excitas la muestra con verde y esa muestra se excita y te emite, no sé, por ejemplo, o sea, si por ejemplo la excitas con azul, perdón, después te libera en color verde. ¿Cachai? Te libera fluorescencia en color verde. Entonces uno se basa en esos procesos, porque también uno lo puede hacer con, por ejemplo, amarillo, o sea, uno puede por ejemplo, ciertos rangos de luz, uno puede excitar, por ejemplo, con UV también y recibir en azul, uno puede excitar con azul y recibir en verde, uno puede excitar en verde y recibir en rojo, ahí hay distintos rangos, ¿cachai? Pero ese es el fenómeno, por ejemplo, de fluorescencia en que y de la fosforescencia también, pues que uno excita con cierta luz y recibe después una cierta luz que se devuelve, porque esa muestra, los electrones de esa muestra, como que pasan a niveles energéticos más altos, y después cuando empiezan a decaer a niveles energéticos más bajitos, liberan esa fluorescencia en otro color, ¿cachai? Entonces, Oye, Dani, por ejemplo, en eso se basa la microscopía de fluorescencia. Ahí habría que ver si se puede ocupar, y yo estoy segura que probablemente se puede ocupar de cierta forma en lo que tú haces, ¿cachai? Con muestras fluorescentes. Y también otra cosa importante es que después de recibir la imagen, tú puedes hacer un postprocesamiento, Claro, se puede ¿cachai? alterar. Que se puede alterar, pues. Y eso yo, por ejemplo, porque ahí, por ejemplo, cuando, no sé, pone el eclipse, se ocupan lentes que permiten, o filtros, que permiten el paso de los rayos infrarrojos, por ejemplo, para ver como la distribución del calor. Ahí tú ves una distribución, po. Y tú, al saber que son rayos infrarrojos, porque ese filtro te permite el paso de los rayos infrarrojos, tú sabes que eso es una distribución de calor. Y después el postprocesamiento que haces de eso, no sé, pues ahí le puedes, por ejemplo, poner color rojo, poner color fuego, ¿cachai? No Claro, sé, claro. ahí como que uno puede manejar las cosas de otra forma, pero claro, pues eso de la fluorescencia, la fosforescencia, eso de lo que Interesante. uno captura, es parte del proceso mismo, del montaje mismo. Y después se pueden hacer variaciones, po. He escuchado de no sé muy bien, no me acuerdo cómo se llama, pero hace poco vi que había un microscopio, creo que era, para registrar el campo electromagnético de o los seres humanos, o una piedra, o un animal, o una hoja. Y hay una foto que he visto en Google que ven como, por ejemplo, una hoja y tira un aura, por así decirlo, morada, por ejemplo. Mm. Y había una herramienta para capturar eso. No me acuerdo cómo se llamaba. Voy a buscarlo Escucha, y te lo... la verdad es que no lo he visto, pero me imagino que es posible, po. Sí, sí es posible. Porque ahí depende de la maquinaria que se ocupe y de qué tan sensible es como para detectar
esos cambios electromagnéticos dentro de una superficie, ¿cachai? Y yo creo que sí es posible, pues, pero ahí tendría que averiguar más, porque la verdad es que no lo he visto. Te lo voy a buscarlo con calma Ya, y sí, te lo por voy a favor. mandar porque lo vi que había una herramienta, no sé qué tan, tenía un nombre, pero vi una foto y me pareció wow. Pero hay que verlo, pues, porque ahí Muy depende, potente. quizás hay algún sensor, entre comillas, barato que pueda permitir hacer eso y quizás se pueda hacer, pues, pero hay que buscarlo. No sé, me Claro. gustaría buscarlo, de hecho me quedaron como ganas de verlo porque quizás se puede diseñar algo en esa línea, pues. Oye, Dani, a mí me quedó una duda. Cuando tú dices que uno excita y responde en verde, azul, ¿cómo es esa respuesta? ¿Te devuelve una línea láser o es una imagen que empieza a salir, un campo energético? ¿Cómo es lo que ves? Nos hablaste de que, claro, responde en rojo, responde, pero ¿cómo? ¿En un video? O sea, tú estás mirando y se te ilumina todo rojo, Claro, es que ¿o qué vuelve? sí, ¿Cuál es no, la imagen? sí entiendo. Es que es como, obviamente hablar de estas cosas es como súper abstracto cuando tú no tenés como la imagen, Sí. ¿cachai? O cuando tú no has visto el equipamiento y todo. Pero, por ejemplo, en el caso de los microscopios de fluorescencia, lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú tienes la muestra acá, ¿ya? Muchas veces tienes un objetivo que vendría siendo el lente por aquí, pero asociado a una entrada de un láser o asociado a una entrada LED. Y después en este mismo camino, al final tienes una cámara sensible, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, aquí tú con este objetivo puedes tirar un Ah, rayo láser de cierto color, por ejemplo verde, y le llega a la muestra en verde, y después esta muestra, al ser excitada con verde, porque para esa muestra que tiene ciertas moléculas que se excitan en verde, como que todos los electrones de esa muestra, o muchos electrones, llegan a estado de excitación más alto. Y después empiezan a decaer de estos niveles más energéticos a niveles más energéticos, o sea, menos energéticos, menores. Y en ese decaimiento emiten una fluorescencia, pero después al volver esa fluorescencia de nivel energético menores, pasan por este mismo camino, pero después pasan por un filtro que claro. deja pasar solo, por ejemplo, el rojo y no el verde. Entonces después tú ves en la cámara solo lo que llega de Claro. luminosidad roja, ¿cachai? Entonces ¿Y así como que significa algo? funciona un poco, o sea, obviamente hay equipos más complejos con otra distribución de los elementos, pero eso es como lo más básico, así como para entender cómo ocurre Claro, que claro. llega la luz y que se devuelve, pasa por un filtro y luego se captura por una cámara que es como sensible, ¿cachai? Y disculpa, Dani, que insista, pero ya, quiero ver rojo. ¿Por qué quiero ver rojo? ¿Qué indica el rojo o qué indica el verde? Se está haciendo un experimento y el rojo me Ah, ya, significa buena, sí, que pues. son átomos, o sea, que son positivos, que es negativo, ¿significa algo? O... Sí, claro, sí, sí. Es que mira, en biología igual como que las cosas, o sea, como hablar de esto es como súper complejo igual porque en biología, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros, por ejemplo, tenemos llenos de cosas. O sea, por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, todos estamos como más entendidos en el tema de los PCR, nos suena un poco más el ADN, el ARN, ¿cierto? Y también se ha hablado harto de las proteínas de estas espículas que definen a los Sí, coronavirus. No sé si lo han escuchado, que sí, son como sí, las sí. espículas, estas puntitas que están por fuera del virus. Y que Ujú. precisamente esas espículas, por ejemplo, esas espículas son buenos target como, o blanco para generar vacunas, porque al final esas espículas son las que van a detectar nuestro sistema inmunológico, ¿cachai? Entonces, esos son proteínas, ¿ya? Y por ejemplo, en biología nosotros de repente hay muchas proteínas que pueden ser diversas, puede ser esa espícula, pueden ser muchas otras cosas, y que son específicas de cierta zona. Por ejemplo, de repente en una célula hay proteínas que se ubican solo en la membrana, hay otras que se ubican, no sé, pues en un organelo específico, en un lisosoma, por ejemplo, o en una mitocondria, ¿cachai? En típicos organelos. O de repente, no sé, pues la matriz ósea, por ejemplo, en un hueso, se ubican en cierta zona específica. Son indicadoras de cosas, ¿cachai? Porque las proteínas muchas son específicas. Muchas veces hay proteínas que son más inespecíficas y otras que son más específicas. Entonces nosotros en biología, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, cuando se inventó esta cosa de los microscopios de fluorescencia, se inventaron precisamente porque hay muchas moléculas que generan fluorescencia, y lo que se hizo en biología con todo este tratamiento molecular ahí como mucho más minucioso, fue que se generan eh, estas proteínas, estos módulos, estas moléculas fluorescentes, se asocian a las proteínas, ¿cachai? Molecularmente. Entonces después estas proteínas van a fluorecer.
¿cachai? Entonces, si por ejemplo yo tengo una proteína que es específica de mitocondria, yo la asocio a un módulo de fluorescencia, que yo sé que este módulo de fluorescencia, estamos hablando de una molécula, ya estamos hablando de algo súper abstracto, pero yo sé que este módulo de fluorescencia va a fluorecer con verde, ¿cachai? O sea, va a ser excitada con verde y va a emitir en rojo. Yo después, si de una u otra forma, por protocolo súper complejo y todo, lo asocio a una célula, yo después voy a excitarla con verde y voy a recibir en rojo y voy a ver las mitocondrias, porque yo sé que esa proteína va a estar en las mitocondrias. Si yo lo asocio a una proteína que va a estar en la membrana, yo sé que esas proteínas van a estar en la membrana. Y como tienen este módulo de fluorescencia que se excita en verde y libera en rojo, yo voy a ver en rojo la membrana, ¿cachai? Entonces, Claro. así como Ah, que qué así interesante. funciona un poco la cosa. O sea, obviamente el trasfondo de eso, los protocolos que se aplican y toda la maquinaria detrás, que de repente uno hace microinyecciones o cosas más como minuciosas, todo eso es como más complejo, pues más minucioso. Pero esa es como la idea como básica, Qué ¿cachai? bacán. Qué bueno, qué Entre- interesante. Bien Oye, entrete, sí, sí. Vicente, yo te quería preguntar a ti, Vicente, ya hablando de todas estas reacciones que cuenta la Dani del instrumento, contabas que fuiste a grabar el eclipse, o sea, estabas filmando otra cosa, el eclipse es parte de eso. Ujú. ¿Cuáles fueron los requerimientos técnicos? ¿Cómo fue grabar el eclipse? ¿Y qué se capturó? ¿Tenías algo pensado y que necesito capturar esto del eclipse por la película? ¿O fuiste como que a lo que el eclipse te diera? ¿Y cuáles fueron los procesos técnicos? ¿Qué lo filmaste? ¿Cómo se filmó? ¿Qué tuviste que Claro. tener en cuenta? Bueno, volviendo a, ¿Qué color se excitó? volviendo a lo que, con gris, porque todo nublado. No, pero volviendo a lo que partía diciendo al principio, como muy cero cerrado a que tenía que filmar el eclipse y a controlar eso y siendo flexible con lo que se iba dando. Nunca mi enfoque fue voy a ir a filmar el eclipse en sí, como que me interesaba filmar una escena que pasara durante el eclipse, Ya. pero me interesaba más filmar al actor con su entorno y cómo todo eso se oscurecía y cómo se volvía, y volvía a la luz, más que como que filmar el eclipse Ah, para ya, arriba. te cacho. Entonces nos fuimos, igual fui preparado, igual llevé, necesita ahí un filtro solar para ponerle al lente, para que no se queme el sensor cuando estáis apuntando al eclipse. Igual llevé todo, pero cuando fuimos a Pucón, o sea, estábamos en otro lugar en el sur y fuimos a Pucón y al punto cero y estaba nublado, lloviendo, y no lo filmamos nomás, como que Igual se oscureció y te sirvió eso, como se no, se vio oscureciera. increíble, o sea, se vio increíble y funcionó muy bien porque en verdad mi enfoque era filmar a la persona y estaba lloviendo y nublado y se vio muy oscuro, que era de lo que se trataba la escena, entonces Claro. aparte se oscureció todo a cero, o sea, la imagen estaba normal, se veía todo y de a poco se fue oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo hasta que quedó negra. Y se veía Qué la sombra de los increíble. árboles y después pum, de nuevo. Sí, qué Así que fue increíble. bien, Qué bien loco, envidia, pero no, qué envidia. no me, Me hubiese gustado estar ahí. fue una experiencia muy mágica, la verdad, como grabar el eclipse. Nunca había estado en un eclipse, experimentar, te sentí muy pequeño y muy, muy potente la energía que se sentía ahí, tan potente que, o sea, hay gente que no le llamó la atención, pero a mí sí, o sea, como 3 teléfonos celulares se apagaron. Era como lo que significa lo que está pasando, los cambios electromagnéticos que está haciendo en nosotros y en los aparatos electrónicos ese cambio y estuvo ahí como perceptible. Yo igual lo sentí, ciertas personas lo sentimos ahí y fue muy lindo como hacer una escena donde la acción la daba cuando el sol tape la luna tape el sol, ahí tenéis que entrar. Como que, no te puedo decir acción, como que fue interesante jugar como con el universo dictándote los tiempos. Oye, Qué Vicente, ¿te puedo hacer bacán. una pregunta? Y por ejemplo, antes del eclipse, antes de ir allá, ¿tú sabías más o menos con qué condiciones climáticas te ibas a encontrar? O sea, con Sí, sabíamos tiempo. más Ya. o menos que estaba medio nublado y, o sea, al principio no, pero después ya llegando allá y como teniendo que planear, porque la ida también a Pucón fue súper, se resolvió 5 días antes de filmar, porque estaban todas las restricciones, que no se puede Sí. ir, que la pandemia, bla, 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 conseguir los permisos para poder entrar.
Entonces todo fue bien, pero fue como, está lloviendo, me da lo mismo, como que mi enfoque en verdad es ir a filmar a la persona y como que yo estaba en un lugar donde era 98% del eclipse, pero necesitaba llegar a un lugar 100 para que se oscureciera a cero, como que me Completo, sí. interesaba mucho llegar a ese punto donde no entra ni un rayo de sol. La Wow, película lo exigía. qué Lo exigía, increíble. ¿no? Y fue muy bonito porque metafóricamente todo el corto habla de eso, de lo que significa el eclipse de forma más como, como la cosmovisión de los pueblos originarios, como un poco de la fusión de la oscuridad, de la energía masculina y femenina. Entonces, como que el eclipse simbolizaba mucho eso. Oye, me Oye, encanta. Ay, perdón. perdón, Dani, dale, No, es dale. que me encanta eso, como que hablaste de claro, pues eso como ir a percibir el eclipse y que en verdad es como todo este cambio, ¿cachai? Que es como más importante que nosotros. O sea, como que igual es una idea que me gusta pensar y que me gusta entregar también, porque una cosa de lo que partimos hablando, de la evolución, que a veces, por ejemplo, algo que me pasa a mí al trabajar con evolución, es algo como directo a mi vida, y es que me gusta darme cuenta que en verdad la vida, ¿cachai? En general, y estamos en constante incertidumbre, y por otra parte nosotros como individuos, a pesar de que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y todo, nosotros como individuos somos una hormiga, ¿cachai? Somos un individuo frente a toda esta maravilla que es como el planeta, ¿cachai? Frente a todos estos procesos que pasan, frente a todos estos fenómenos astronómicos, ¿cachai? Y que son Claro. increíblemente maravillosos y que tenemos muy pocas oportunidades de ver, ¿cachai? Y frente a toda esta evolución, por ejemplo, de encontrar fósiles de repente y darnos cuenta que hace millones y millones de años atrás eh, hubo cosas muy distintas, ¿cachai? Y todo era muy distinto. Entonces, bueno, no sé, me quería pegar No, esa sí, es reflexión interesante, o sea, porque nos hace reflexionar igual. Por ejemplo, al ver un eclipse, nos hace reflexionar que en verdad somos súper mínimos frente a lo que ocurre en ujú. este, Y hay en muchas este aristas, muchos puntos de vista de cómo ver el eclipse, ¿cachai? Verlo de una mm, manera, claro, científica, biológica, de lo que significa y la evolución anterior, de un punto de vista astronómico, un fenómeno astronómico, de un punto de vista astrológico, como lo que significó que ese día esos dos astrológico, espiritual, como qué significó que ese día esas dos cosas que se juntaran, y fue un año que para la gente que estudia la astrología, que el segundo eclipse que hay no es algo común, todos los cambios que hemos vivido como mundo y específicamente como Chile, como sociedad, desde el estallido social hasta ahora, y lo que representa esto está muy alineado, uno lo ve así y yo creo que esto es parte de la evolución y es bonito ver eso, como respondiendo también a lo que decís tú como la evolución y el proceso creativo, no sé, darse cuenta también que uno está en constante cambio y como que y en constante evolución, por así decirlo, y estamos como que cambiando todo el rato y volvemos es como cíclico y espiral, y como que ver eso, por ejemplo, en un fósil y después mirarlo, y en un fósil tal vez que tenga el caracol y después mirarlo y decir, oye, es que la vida, de cierta forma, y nuestra propia evolución es un poco así, como que uno va aprendiendo y va cambiando y después uno se da cuenta y vuelve al mismo lugar, pero desde otra perspectiva, y como que vaya así en una espiral aprendiendo y como que entendiendo cosas distintas. Bueno, también me fui en la ola, pero, pero sí, es súper bonito, como que en ese sentido el eclipse fue como sí fue como un gran testeo, como para, como todas las, ¿cómo decirlo? Como todas como las cosas que estaban impidiendo que llegáramos a ese lugar a filmar, ¿cachai? Y mm, como lo sí. importante que era y el haberlo logrado y el haber llegado ahí, como que significó mucho también para mí como tanto artístico como de producción, de poder lograrlo, ¿cachai? Estaban todas las Sí. fuerzas diciendo que no lo Toda la logrís, ¿cachai? incertidumbre ahí pegando en contra, pero Sí. oye, igual
Sí, pues el eclipse fue un momento para irse en la volada, pues. Así como Sergio dijo, bueno, en esta conversación vayámonos en la volada, así. Es que el Mire, qué eclipse, bueno, interesante. para mí como que en el corto lo que significaba el personaje tiene, así poniendo la corta, como que tiene que dejar su lado masculino que lo tenía dominando, no de sexo, sino como de energía masculina, más dominante, más así. Ah, ya, ya. Y tenía que como encontrar su lado femenino, su lado más suave, su lado más intuitivo y lograr soltar. Y como que el eclipse, para la cosmología mapuche, de lo que lo tengo entendido, representa un poco eso, representa como la transición de la energía masculina del sol con la energía femenina de la luna y cómo se tapa y cómo transicionamos. Y yo lo creo, como que ahora como sociedad estamos evolucionando, estamos transicionando a una era un poco más balanceada, el femenino y el masculino está más balanceado. Eh, Eso se vio muy fuerte aquí en Chile con el estallido, con todos los cambios que hubieron, con los movimientos feministas que están surgiendo, la caída del patriarcado, todas esas cosas creo que no creo que son coincidencias, que se están linkeadas a este proceso que estamos viviendo. Después del eclipse, el 21 de diciembre, así astrológicamente, hubo un cambio de era planetaria, como hubo un cambio de era que hace 1200 años que no cambiábamos y transicionamos a otra era. Y así como evolución, es súper entretenido también estar viendo lo que está pasando arriba. Y yo no sé mucho, no soy astrólogo, pero he estado aprendiendo y se me hace muy interesante cómo lo vais linkeando también como guía para tu proceso evolutivo. Y después, de uno, lo podéis tirar hacia tu proceso científico, creativo, artístico. Es interesante. Sí, pues, un poco como en Oigan, darle una lógica o una lectura a las cosas que uno hace, pues, y por las cuales como uno las rutas que van transita, tomando. claro. Ujú. Yo les quería compartir que me encanta de que la conversación se haya ido expandiendo a esto, porque tenía una pregunta que se la voy a hacer para ya ir finalizando también, porque se nos está acabando el tiempo, pero yo también tuve la oportunidad de estar en este eclipse y me impactó mucho la experiencia, como dice Vicente, y también mi familia que vive en La Serena, tuvieron el eclipse anterior, acá en mi patio de la casa y se vio con todo, y todos también viviendo esa experiencia personal, espiritual, natural, y siempre yo pensaba cómo hemos evolucionado, porque antes, sin la ciencia, por así decirlo, sin los conocimientos de por qué se hace un eclipse, pasa eso, por qué se empezó a oscurecer el día en la mitad incluso con lluvia, yo estaba ahí también con lluvia en las faldas del volcán, no se veía nada, estábamos en una casa, no había ni señal de celular, y se empezó a oscurecer, 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 precioso todo, la lluvia, y después empezó a hacerse la luz. Pero yo decía, si yo estuviera aquí 5.000 años atrás, 10.000 años atrás y pasa esto, yo sacrifico a mi hijo al tiro. ¿Cachai? En base a los dioses, como, ¿qué pasó? ¿Cachai? ¿Qué estamos haciendo mal? Es segundo en el año, sacrificamos cuestiones, a lo mejor no sacrificamos tanto. Y impresionante cómo a través de los dogmas y los paradigmas hemos evolucionado a entender esto. Mira, estamos hablando de fluorescencia, estamos hablando de todas esas cosas y de cosas ultra personales. Y dentro de eso, yo les quiero preguntar a ambos, en cuanto a evolución, Dani y Vicente, eh, a lo mejor la Dani tiene una perspectiva más científica de esto por el hecho de que trabaja en esto, pero ¿qué lo rige? ¿Qué se ven? Pues, obviamente la física, la química, pero ¿hay algo que rija? ¿Hay algo macro detrás de todo esto? No quiero decir divino porque no es Dios la pregunta que quiero hacer, pero tú sientes, tú crees, tú ves evidencia que hay algo que rija, que esto va así, se va moviendo así por algo más allá. ¿Quién va Uh, primero? ¡Qué Cualquiera, pregunta! ¿verdad? Cualquiera. Yo le voy a Cualquiera. responder al tiro, o sea, como que en mi experiencia, como, sí, te diría que sí, obviamente, yo no soy religioso ni nada, o sea, crecí en una familia católica, pero yo no soy religioso, me desligué de todo eso, y específicamente este año lo he encontrado de una manera muy distinta con la espiritualidad, y he estado metido en otros temas como canalización, estoy recién empezando a aprender de cosas más holísticas, y ahí hay todo otro tema también Claro. científico, pero bla, bla. Eh,
Yo sí creo que es divino, como dijiste tú. O sea, al final yo creo que todos somos de cierta forma canales, ¿cachai? De lo que está pasando arriba y podemos captar cierta información y la estamos expresando. Yo creo que hay gente que lo hace inconscientemente y yo creo que hay gente que sí puede ser conscientemente y específicamente, les pongo el ejemplo del corto que le hablé ahora, que fue primera vez que yo creo de esa manera que con muy consciente, muy siguiendo la intuición, y eso me refiero estando haciendo trabajos espirituales y meditaciones para estar súper conectado a todas las decisiones, qué persona entra al equipo, qué persona no, qué hago aquí, para dónde me voy, qué saco del guión, todas esas preguntas. Y como en mi experiencia personal, por primera vez pasaron tantas cosas que fueron pero tan, no, la gente le diría coincidencia, yo le digo sincronicidades, tan sincronizadas que tú decís como, esta va imposible, o sea, no, por ejemplo, grabé con una señora, una chamana, una mujer medicina que, chilena, pero que estaba viviendo en Perú. Ejemplo corto, como que cuando le presenté el proyecto me dijo, se animó y me dijo, sí, justo voy a estar esta semana en una cabañita en Lago Ranco. Y yo como, ¿me estáis hueveando? Yo voy a grabar en Lago Ranco también. El dios Desde del cine. Los Ángeles, ella de Perú, llegamos a 10 minutos, literalmente estaba arrendando 10 minutos al lado de la locación. Y Wow. así un sinfín de cosas que tú decís, como que esto yo creo que está siendo orquestado un poco más de arriba, de cierta forma. ¿Cómo es que eh, pasaron tan perfectamente? ¿Qué es lo que está Claro. pasando? Desde la inspiración creativa hasta después las facilidades para hacerlo. Esa es mi percepción, que y sin ponerle Dios o Sí, algún nombre, claro. sino como tu guía interna. Mm. Tú, Dani, tu perspectiva. Oye, súper difícil tu pregunta igual. Sí. De partida yo respondería así como que es algo que no sé, que es algo que no he podido dilucidar hasta ahora, pero yo creo que de hecho estoy como en constante búsqueda de eso. Ojalá en algún momento pueda llegar a tener una respuesta así como, no pensando en algo divino necesariamente, sino que poder responder a cuál es esa fuerza mayor, ¿cachai? Pero si es que hay una fuerza mayor. Y yo para eso soy como más escéptica. Bueno, yo nunca he sido religiosa, en verdad. Estuve en un colegio religioso, sí, en algún momento, pero solo como por la necesidad de estar en un colegio, ¿cachai? Pero, y en un colegio más o menos bueno, cerca a mi casa nomás, ¿cachai? Pero, y mi familia tampoco nunca ha sido religiosa, nunca me inculcaron en ese sentido la religión, ¿cachai? Y yo personalmente creo que esta búsqueda como de algo divino, obviamente esto es una opinión personal, pero yo creo que la búsqueda de algo divino va como en darle más sentido o darle una lógica a entender cómo hay cosas que ocurren, que son, como Vicente dice, que ocurren de forma sincrónica y que son tan maravillosas, ¿cachai? ¿Cómo si nosotros estamos vivos, por qué estamos vivos, ¿cachai? O sea, si somos tan maravillosos, no sé, como especie humana, ¿cachai? O si somos tan complejos, en verdad, y en verdad en la ciencia te das cuenta que hay mucha gente que no es religiosa, pero a mí, y yo no soy religiosa, pero a mí me pasó como algo un poquito distinto cuando yo me empecé a impregnar más de ciencia, a entender más cómo ocurren los fenómenos, uno se va dando cuenta de que incluso son más coincidentes, más sincrónicos, más complejos aún, ¿cachai? Es como que te podría pasar todo lo contrario, tú al conocer más de ciencia o al meterte más en un proceso y entenderlo más cómo ocurre en la microescala, ¿cachai? Incluso podría salir más maravillado y pensando que es más necesario que exista un Dios, ¿cachai? Porque las cosas son más complejas incluso, ¿cachai? Entonces, pero no ha sido mi caso, o sea, yo no creo que haya un Dios en ese sentido, pero sí me he maravillado cada vez más de cómo las cosas ocurren, ¿cachai? De la variación que se permite y que a pesar de esa variación, las cosas no varían tanto, sino que siempre se sujetan a ciertos cambios y eso de forma sincrónica. Quizás estoy hablando de forma muy metafórica, No, pero pero sí, perfecto. yo no sé
no sé si hay no sé cuál es la fuerza mayor, ¿ya? Pero lo que sí yo podría decir en relación a lo que creo, y es que las cosas funcionan en ambientes más pequeños. Yo diría así como, por ejemplo, si nosotros somos individuos, estamos relacionados en un círculo de individuos y nosotros nos relacionamos con ese círculo, entonces generamos interacciones. Esas interacciones ocurren entre nosotros, ocurren a nivel de las hormigas, ocurren a nivel de las moléculas también. Una molécula se encuentra con otra y como que tiene más posibilidad de interactuar en esos círculos pequeños. Y las galaxias también, ¿cachai? O sea, yo no sé de galaxias, no sé de astronomía tampoco, o sea, algo mínimo sé, pero lo que sí creo es que esos fenómenos que se generan en pequeños círculos, ¿cachai? Son fenómenos autoorganizantes, y yo creo que hay mucho de fenómenos autoorganizantes, de pequeños círculos, y que a veces coinciden, ¿cachai? Y yo creo que esas coincidencias, o esa incertidumbre, yo creo que no son tan raros en la naturaleza, esas coincidencias, porque al final hay tantas cosas que están pasando que alguna u otra cosa va a coincidir, ¿cachai? Claro. Y esas coincidencias van a generar cambios, ¿cachai? No sé cómo explicarlo porque... Sí, nos Pero influyen. creo que, o sea, yo no soy como tan de creer en divinidades, sino que creo en el mismo flujo, ¿cachai? Creo en la misma incertidumbre, y que esa misma incertidumbre, ese mismo flujo, genera organizaciones pequeñas de cosas como círculos, y eso van generando como coincidencias y sincronías, ¿cachai? Y por lo mismo, algo que a mí me ha encantado de la pandemia es que nos ha invitado a reflexionar más de la incertidumbre misma de la vida, ¿cachai? Es como, estamos en un periodo de incertidumbre, y esto se va haciendo cada vez se va a hacer cada vez más cotidiana la incertidumbre económica, sociales, incertidumbre de que de repente hay un virus que resulta tener una mutación y es pandemia y otra no, ¿cachai? Entonces, no sé, me gusta mucho pensar más que en una fuerza directriz, me gusta pensar en el devenir, ¿cachai? Pero ese es mi Es, punto de vista, sí. Po. Gracias Ujú. por ambos puntos de vista. Yo encuentro que precisamente toda esta incertidumbre que ha causado la pandemia nos ha llevado a encontrarnos con nosotros mismos. Yo creo que artistas y científicos de repente estamos mejor preparados para enfrentarnos a esta incertidumbre que tú hablas, más que de la gente que está en sus vidas común y corriente, con trabajos más técnicos, por así decirlo. No quiero decir que menos profundo, pero un poco más técnico. A mí me ha servido mucho, esta incertidumbre me ha ayudado un montón, el Eclipse en sí me ha funcionado un montón, y Ciencia Más Artes nació de esa incertidumbre, de como que pongámosle esto porque es tiempo de acercarnos, de encontrarnos. Y por último, quiero decirles dos cosas. Lo más seguro es que ustedes van a arder en el infierno por lo herejes que son, por no creer en Maradona como el único Dios que existe y regente de todo. Ay, se me olvidó decir que sí creo en Maradona. Ah, no. Y tercero es de que, tanto como lo nombra Vicente como lo nombras tú, Dani, esas sincronicidades a mí se me han presentado muchas veces en la vida, muchas veces, y siempre me han sido como mágicas. Siempre he pensado, si fuera alguien religioso, se le otorgaría al Dios que crea, que como que es acción de Dios, pero son cosas sincrónicas tan mágicas que me hacen sentir y creer que voy avanzando en el camino correcto, porque aparte me llenan de mucha energía positiva, de ganas de más. Y siempre ha sido así. Cada vez que yo hago un paso y voy a dedicarme a la música, pasa algo como mágico, una serie de cosas mágicas, y cuando estoy perdido me enfoco en lo que más quiero, en lo que más es de corazón o y de mente, y empiezan a aparecer esas sincronías y me motivan más y me convencen y me alimentan. Y qué bueno que tú hagas, Dani, el ejemplo de que pasa micro, macro, a nivel galáctico y todo eso. Y una de esas sincronías más fantásticas en este momento es que nos hayamos reunido los tres hoy día a conversar. Espero la hayan pasado súper bien. Les quiero volver a agradecer su tiempo, su voluntad. Muchas gracias en verdad de parte de las tres organizaciones, Towers Agency, la Fundación Dicta y Nexo Chile USA, por su voluntad y por su participación y todos los contenidos que trajeron. En verdad, muchas gracias. Se lo agradecemos de corazón. Gracias a ti, Sergio. Gracias a ti, Muchas Sergio. gracias también, Vicente. Ya, pues un gusto. Seguiremos en contacto, seguiremos hablando. Sí, gracias por su tiempo y bueno, nos veremos en otra ocasión, ¿ok? Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao, chao.